Buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Marcela Farías y bienvenidos más una vez a mi canal. Bueno, por acá estamos, después de algunos meses volvimos. La verdad es que necesitaba un tiempo para mí, un tiempo de descanso. Y bueno, ya está, ya descansamos. Aquí volvemos, la vida que sigue. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes el Salmo 31, que fue un salmo también escrito por David. Y algo que tiene este salmo de especial es que pude identificar que David era un hombre de principios. Él seguía algunos principios y porque seguía esos principios, Dios derramó de sus bendiciones sobre él. Es más, Dios cumplió la promesa que tenía para David, que era ser rey de Israel. A pesar de eso, David no dejó de vivir algunas situaciones, como todo ser humano, como toda persona, pero la promesa de Dios se cumplió sobre su vida. Además de eso, David también, a través de este salmo, muestra una vulnerabilidad a Dios. David, él se abre delante de Dios, él es sincero con Dios. Hay que ver que David, él era un comandante de ejército, ¿no? Él luchaba contra fieras y después él luchaba con guerreros. Y es muy difícil que una persona así, con la autoridad que él tenía, pudiera ser vulnerable frente a otras personas. Sin embargo, mismo siendo comandante de ejércitos, David, él era vulnerable delante de Dios. Y eso es lo más hermoso, porque vos ves una persona sincera, un hombre que estaba abierto, un hombre que él se derretía delante de Dios. Y eso nos incentiva a nosotros a poder también ser abiertos con Dios, ser sinceros con Él. Creo que es el único momento en el que podemos ser verdaderos, ¿no? En el que podemos ser de verdad, es con Dios. Entonces, si tienen esa oportunidad, no la pierdan, ábranse a lo que Dios pueda hacer en sus vidas. Seguramente no se van a arrepentir. Siempre hay recompensas. Bueno, algunas pautas. Este salmo, él es largo, tiene mucho contenido y lo divide en algunas partes. La primera parte comienza con David pidiendo libramiento de parte de Dios, lo que seguramente da a entender que fue escrito en el periodo en que Saúl perseguía a David por el tema de la corona, por el tema de que David fue ungido rey cuando Saúl desobedeció a Dios, solo que Saúl no sabía, Dios mantuvo eso en secreto por un buen tiempo. No obstante, cuando David empezó a ganar las guerras, las batallas para el rey Saúl, el pueblo gritaba, no, Saúl mató a 1000, David mató a 10.000, eso generó envidia en el corazón de Saúl y a raíz de eso le empezó a perseguir a David incansablemente, al punto que David tuvo que huir del lugar donde vivía, de la tierra donde estaba, e ir a esconderse en una cueva, la famosa cueva de Adulán, donde él formó un ejército y hizo otras conexiones. La segunda parte declara la confianza de David en Dios, mismo ante toda esa situación de persecución. David nunca dejó de creer en Dios, nunca dejó de confiar en Dios. Y acá dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han tendido, ¿no? De la trampa que el enemigo tramaba para David. Después vemos una oración de súplica, donde ahí se ve la vulnerabilidad de David delante de Dios, donde él se desgarra, donde él se abre. Dice que es como una vasija hecha a pedazos, donde podemos ver también a Dios trabajando en la vida de David, ¿no? Cuando ya está, que no, parece que ninguna parte de vos queda entera, que está todo roto, porque ya no queda más nada por hacer. Es justamente ahí donde Dios empieza a trabajar y hace una vasija nueva. Después David pide a Dios que calle al enemigo, esas murmuraciones. Hay que entender que ese periodo de persecución que vivió David no fue fácil. Él era comandante de ejércitos y porque él cargaba una promesa, porque cargaba una unción, se levantaron muchas guerras. Para que David pudiera tomar el trono, Saúl tendría que salir. Y Saúl no iba a renunciar a su corona. Mismo que Saúl renunciara, el próximo a tomar la corona sería su hijo, Jonatán, que tampoco iba a renunciar a la corona porque es un legado, le pertenece.
Entonces Dios empezó a generar un montón de situaciones al punto que David se vio obligado a salir de ahí. Una de ellas fue que, aparte de Saúl perseguir a David, Saúl él era atormentado por espíritus inmundos, ¿no? Ahí vimos una guerra espiritual. David no se estaba enfrentando a un hombre, una persona, era contra espíritus. Y muchas veces nosotros creemos que estamos peleando con personas. Y no es con personas. Pablo fue muy claro en sus cartas cuando dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas. O sea que nuestra lucha no es contra personas. Muchas veces esos espíritus usan a esas personas, pero no son ellas, son los que actúan a través de ellas porque no conocen a Dios. Entonces David se enfrentó a una guerra espiritual. Él era guerrero, él peleaba con armas. Y cuando llegó la parte de la guerra espiritual, él no tenía autoridad sobre eso, tampoco tenía entendimiento, y esa guerra le pertenecía al Señor. Entonces todas nuestras guerras, todas nuestras batallas le pertenecen a Dios. Hoy en día hay más entendimiento sobre eso, pero en aquella época seguramente no. ¿Qué pasa? David, y acá es donde entramos con los principios, él era un hombre de principios. El principio de honra a la autoridad dice en Romanos 13 que toda autoridad es delegada por Dios y que nosotros tenemos que respetar a las autoridades. Cuando él dice tenemos que respetar, Dios no te da una sugerencia. Él no está diciendo si podés respetar la autoridad, si podés respetar a tal autoridad. No, es una orden, es un mandamiento. Dice respeten a todas las autoridades. Y dice que toda autoridad es delegada por Dios. Con eso vamos que no solo los buenos, no solo los casi buenos, pero los buenos y malos y locos como Saúl, que Saúl tenía una locura bárbara, ¿no? Él era atormentado por espíritus y entonces a cada momento él se enloquecía y quería matar a David. El espíritu inmundo se iba, él se tranquilizaba y amaba a David. Entonces esa fue la situación en la que se enfrentaba David en aquella época. Después la quinta, David agradece porque hubo un libramiento de parte de Dios, ¿no? Y por último, él nos exhorta a confiar en Dios y a cobrar ánimo porque él ayuda a los que en él esperan. Entonces todo este salmo tiene una secuencia, ¿no? De oración, de súplica, de confianza, de que Dios trabaja en nuestro interior, de agradecimiento por el libramiento y también de, ¿no? un mensaje de exhortación, de ánimo diciendo: no se preocupen, que mismo que pasen por todas las guerras, todas las luchas, Dios está con ustedes y Él los escucha. Él empieza ese salmo así y termina hablando que Dios lo ayudó. Entonces, no importa lo que vos te enfrentes, no importa lo que suceda, Dios es el que nos ayuda. Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza. Y hay peleas que la vamos a pelear nosotros, pero hay otras que van a depender de Dios. David, ahí él se estaba enfrentando a una situación que fue generada por Dios. Cuando empezamos a leer el libro de Samuel, dice que Dios permitía que aquellos espíritus inmundos atormentaran a Saúl para que Saúl empezara a perseguir a David. ¿Por qué? Porque David era una persona de principios, él era fiel y él era leal. Entonces, porque él era fiel a Saúl, era leal a Saúl y porque respetaba y honraba la autoridad, él jamás iba a dejar a Saúl solo. Él iba a continuar con él hasta el final. Pero la intención de Saúl no era la misma. Saúl quería la cabeza de David, quería matarlo. Pero David no veía eso. ¿Por qué? Porque David tenía una forma, tenía un carácter, tenía una identidad. Y Saúl tenía otra. Si Saúl fue capaz de desobedecer a Dios, lo que no sería capaz de hacer con David. Solo que David, al contrario, David era un hombre que tenía temor a Dios, ¿no? Seguía principios, tenía un carácter formado. Y él jamás iba a hacer con Saúl lo mismo que Saúl hizo con él. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Y quiero que quede bien claro que el mal carácter de una persona, la forma en que te tratan, por más que te persigan, por más que sean locos como era Saúl, eso jamás puede cambiar quién sos vos. Vos no podés cambiar por lo que es otra persona. David no hizo eso. David tenía el motivo para enfrentar a Saúl, porque Saúl era un loco y lo perseguía por todos lados. Un día lo amaba y otro día lo odiaba. Tenía el motivo y tenía el poder para eso. Él era comandante, el ejército estaba de su lado. Si él diera una orden, el ejército lo iba a seguir a él, porque era él el ejemplo para ese ejército. Pero David, él no usó esa autoridad. De lo contrario, él respetó a la autoridad
que estaba por encima de él, que era Saúl. Y con eso él respetó un principio sagrado, una ley espiritual. Honren a las autoridades, respeten a las autoridades porque todas fueron delegadas por Dios. Hay un libro que quiero dejar acá como sugerencia de John Bevere que habla de honra y recompensa. Ese libro es muy claro cuando habla de recompensas completas, de cuando no recibís recompensa y cuando la recompensa es parcial. En este caso, el respetar a una autoridad hace que vos recibas recompensas completas, que fue el caso de David. David él fue ungido para ser rey. Él no fue el rey en el mismo momento. David demoró 15 años para asumir el primer reinado. Mismo así, él empezó a ser rey de Hebrón, después de Israel y por último de Judá, donde llevó el arca de la alianza para él. Pero, ¿a qué voy con eso? Que vos cargues con una unción, cargues con una promesa, no significa que eso se va a dar de un día para el otro. Segundo, que el mal carácter de una persona jamás puede cambiar quién sos vos. Vos tenés que permanecer fiel y leal a tus principios. Y tercero, respetar a las autoridades, seguir los principios. Dios jamás quiebra, Dios jamás bendice a quien quiebra principios.